Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con los temas que hemos venido desarrollando. Habíamos visto lo que era el domicilio, ¿verdad? Habíamos resaltado del domicilio la importancia que tiene en cuanto que es un punto de conexión muy utilizado en el derecho internacional privado. También afecta el estatuto personal, ¿verdad? El domicilio, como ven, sirve para establecer el estado y la capacidad de las personas. Junto a ella hay otra escuela que es la de la nacionalidad, ¿verdad? Pero actualmente ambas escuelas están vigentes, doctrinaria y también legalmente. Nuestro país, como ustedes saben, adopta la corriente del domicilio, según el artículo 24 de la Ley del Orden Judicial, para establecer el estatuto personal. Como ven, es un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, su importancia radica, como habíamos visto, porque es un punto de conexión, ¿verdad? Determina la jurisdicción en acciones personales. Determina también la ley que debe regular las relaciones jurídicas internacionales y de personas, ¿verdad? Jurídicas internacionales particulares, privadas, ¿verdad? Vamos a poner ahí a la par particulares, privadas, porque también está el derecho internacional público, ¿verdad? Aquí estamos hablando de derecho internacional privado. Entonces, las relaciones internacionales, ¿verdad? Acciones internacionales y también las relaciones jurídicas internacionales. Estas relaciones jurídicas son, como les digo, de carácter privado, de carácter particular. Y cuando hay conflicto de nacionalidad, también muchas veces se recurre al domicilio. Hemos visto pues que uno de los elementos importantes del domicilio, que tiene tres, ya lo vimos, ¿verdad? Y que lo diferencia de la residencia y de la habitación, es básicamente ese elemento intencional. Ese elemento intencional. Y por eso, dice la ley, se considera presente en ese lugar. Se considera presente en ese lugar. Y hay, pues, ante ello, muchas clases del domicilio, ¿verdad? Tenemos domicilio legal, domicilio múltiple, domicilio voluntario, que también lo tiene nuestra propia legislación, el Código Civil, ¿verdad? Así aquí los tenemos, ¿verdad? El domicilio legal, el domicilio especial, el domicilio electoral. Ustedes ahí tienen su domicilio electoral en su boleta, ¿verdad? De empadronamiento. Y ahí nos señalan dónde vamos a nosotros, ¿verdad? Con base en el lugar que hemos señalado. Para aspectos de derecho internacional privado, el domicilio es el país, ¿verdad? Nosotros en el ámbito internacional privado, nuestro domicilio es Guatemala, ¿verdad? Entonces, cuando, ¿verdad? Se toma al país entero. ¿Qué principios tiene el domicilio? Hemos dicho que toda persona debe tener un domicilio, ¿verdad? Cuando se carece de domicilio, pues estamos afectando al orden social, ¿verdad? Toda persona puede tener más de un domicilio. Nosotros tenemos domicilio múltiple, jóvenes, en nuestra legislación.
Claro que sí, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a cambiar de domicilio. Cambiar de domicilio. Y el domicilio de los menores o incapaces, ¿verdad? Es el de las personas que ejercen, ¿verdad?, la tutela o la patria potestad. El domicilio, pues, para Guatemala, porque toda legislación, pues, determinará, ¿verdad?, cuándo una estadía en un lugar significa domicilio. Guatemala, pues, tiene también sus propias normas respecto al domicilio. Dice, el domicilio legal se constituye voluntariamente, es lo que hemos conocido como domicilio voluntario, ¿va ustedes? Lo constituye voluntariamente por la residencia. La residencia, bueno, ahí está una figura, residencia. Pero tenemos otros elementos, ¿verdad? En un lugar con ánimo de permanencia. Ese ánimos, ¿verdad? Eso es lo importante, con ánimo de permanecer, ¿verdad? Tenemos dos elementos, ¿verdad? Lugar, elemento espacial, ánimo, elemento voluntario, volitivo, ¿verdad? Y se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año, perdón, por la residencia continua durante un año en el lugar. Admite, pues, en contrario, obviamente, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí para no complicarnos mucho la existencia, ¿verdad? Entonces, nuestra legislación reconoce el domicilio múltiple, en el artículo 34, el domicilio legal, 36 y 37 del Código Civil, el domicilio de las personas colectivas, personas jurídicas colectivas, y de sus sucursales, y el domicilio especial. Eso reconoce nuestra ley. Como ven, el domicilio es bastante amplio, ¿verdad? Entonces tenemos pues sus elementos, sus clases de domicilio, principios de domicilio. Bueno, y en América, ¿cómo tenemos? Siendo un tema tan importante. ¿Qué dice el Código de Derecho Internacional Privado respecto del domicilio? Dice, el concepto adquisición, ya tenemos nosotros en nuestra ley cómo se adquiere el domicilio, ¿verdad? Pérdida, recuperación del domicilio, como ven, casi igual que la nacionalidad, ¿verdad? Ustedes, se adquiere, se conserva, se pierde, se recupera, ¿verdad? De recuperación de domicilio general y especial de las personas naturales o las jurídicas, aquí se refiere individuales o colectivas, se regirán por la ley territorial. ¿Qué es una ley territorial? Una ley que se aplica dentro de un estado, dentro de un país, sin distinción a las personas, sin distinción alguna a todas las personas, ¿verdad? Y dice, el domicilio de los funcionarios
diplomáticos de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo, comisión de gobierno o por estudios científicos o artísticos, ¿verdad? Será el último que ha tenido en el territorio nacional. Así es el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Porque entonces ningún funcionario rige en cuanto al domicilio de conformidad con las demás personas por razón de su cargo. Lo mismo nos dice nuestro Código Civil en su artículo 37, literal E. Dice, el domicilio se reputa domicilio legal de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. ¿Ah? El último domicilio que tenía en el territorio nacional. Como es, concuerda totalmente con lo dispuesto en el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Entonces, el domicilio del embajador de Guatemala en México es Guatemala. Él está ahí por cuestiones consulares, diplomáticas, ¿verdad? Entonces, sí, así lo dice el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Que la adquisición, pérdida, recuperación del domicilio se regirá por la ley territorial. O sea, todo lo que se refiere al domicilio, no importa nacionalidad de las personas, se regirá en Guatemala por la ley de Guatemala. Ya vimos que el de los funcionarios diplomáticos también tiene su régimen especial. El domicilio legal del jefe de familia, artículo 24. Sobre cambio de domicilio de las personas naturales jurídicas se resolverá de acuerdo a la ley del tribunal si fuera de uno de los estados interesados y en su defecto por el lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. Para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el de su residencia o el donde se encuentre. Ese es un conflicto negativo de domicilio, ¿verdad? Cuando no tienen domicilio, un conflicto negativo del domicilio. Artículo 26. Para las personas que no tengan domicilio, ausencia de domicilio, puede darse el caso, ¿verdad? El artículo 26 contiene lo que son, ¿no?, conflictos negativos del domicilio. También vimos lo que se refiere a la ausencia, ¿verdad? La ausencia comienza en el artículo 42 del Código de Derecho, del Código Civil, artículo 42. Es ausente, dice, la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Que haya tenido su domicilio en ella. Bien, entonces, es ausente la persona que está fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Esta es la que se le denomina la ausencia simple o material, ¿verdad ustedes? Párrafo 2 se considera también, o sea, hay otra forma de tener ausencia,
Para los efectos legales, la persona que ha desaparecido de su domicilio, fíjense, de su domicilio, no dice del país, ¿verdad? De su domicilio, y cuyo paradero se ignora. Eso es lo que la doctrina llama ausencia propiamente dicha. Como ven, entonces también estas son figuras muy importantes que afectan, ¿verdad?, a la persona directamente y a sus bienes y a las personas que están relacionadas directamente con él, ya sea por cuestiones de lazos jurídicos, contractuales o de parentesco, ¿no? O de parentesco. Dice aquí el doctor Larios, la totalidad de legislaciones del mundo consideran ausente a aquella persona que ha desaparecido de su domicilio. Eso es lo importante del domicilio, ¿ven? Eso es lo importante del domicilio. Sirve de punto de referencia para presumir la ausencia, ¿verdad? No pudiendo, por consiguiente, hacer uso de sus derechos. Es que esta es una de las consecuencias, ¿verdad? Es una de la importancia de la ausencia. Si usted está ausente, no puede ejercer sus derechos, obviamente, ¿verdad? Hay un impedimento material de no poder hacerlo, ¿verdad? Hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos, ni hacer frente a sus obligaciones. Entonces, la ausencia sí crea situaciones sociales. Tiene repercusión social la ausencia. Importancia, dice. La importancia de la ausencia en el derecho internacional privado está íntimamente relacionada con los efectos, dice, con los efectos jurídicos que ésta produce. Fíjense, eso es lo importante de la ausencia. No es solo el hecho de desaparecer. ¿Qué efectos produce esa desaparición, esa ausencia? ¿Verdad? Efectos jurídicos que afectan al patrimonio del ausente. Los derechos de quienes dependen del ausente. Se llaman dos. El orden público, ¿verdad? Que se ve perturbado, dice, ya que se paraliza su funcionamiento en relación a las diferentes relaciones jurídicas que exigen solución. Impuesto, propiedades, relaciones de familia, acreedurías, ¿ah?, etcétera. Todas esas cuestiones, deudor, ¿verdad? Deudas. Pero, ahí eso no lo tiene aquí el doctor Larios, no lo tiene en su libro, sería bueno que lo apuntaran, afecta también al estatuto personal. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque afecta la capacidad de la persona. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no puede ejercer ningún derecho. Ahí se queda estancado todo. Para que la ausencia produzca efectos jurídicos es necesario que sea declarada judicialmente. Eso también lo dice nuestra ley, ¿verdad? Las cuestiones a las cuales el derecho internacional privado da respuesta se refiere a qué jurisdicción debe o puede declarar esa ausencia. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Qué clase de prueba debe presentarse? ¿Quién puede pedirla? En el ámbito internacional, ¿quién? Privado, ¿verdad? Siendo la ausencia una cuestión que se refiere al ejercicio de la capacidad, lo que hemos dicho, ¿verdad? Y eso no está aquí en la importancia, que afecta a la capacidad, ¿verdad? Al ejercicio de la capacidad, la ley aplicable será aquella que de conformidad con cada estado rija dicha capacidad. Y aquí ya viene una escisión, ¿verdad? Hay estados que siguen la nacionalidad y estados que siguen el domicilio. Algunos aplicarán la nacionalidad o de origen, otros aplicarán la ley del domicilio. Ajá. Como vimos antes, la ley del domicilio es casi universal, ¿verdad? De universal aceptación. Por consiguiente, resumamos las disposiciones así. A. Es competente para aclarar la ausencia el tribunal del domicilio del ausente. Estamos hablando de competencia, ¿verdad?
podrán pedir la declaratoria de ausencia a aquellas personas que signen la ley del domicilio del ausente. Esto es muy importante, ¿verdad? Ante una duda, ¿quién tiene capacidad para solicitar, ¿verdad?, la declaratoria de ausencia de un guatemalteco que desaparece en México? Entonces, la que determine, la que designe la ley del domicilio del ausente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es obligatorio saber, sino guiar hacia dónde, ¿verdad? En cuanto a los efectos de la ausencia, se rigen por la ley del domicilio del ausente, excepto en lo referente a los bienes inmuebles. Fíjense, que aplicará las leyes de su situación. Acuérdense, por las leyes en sí mismo se rigen por la regla locus regit actum, ¿verdad? En cuanto a los efectos, algunos autores sostienen que la declaratoria crea Estado, pero creemos que dichos autores confunden el Estado con la capacidad. La mayoría de los autores sostienen que la declaratoria de ausencia no crea Estado porque el Estado lo protege en sus bienes. Bien, entonces tenemos pues nuestro Código Civil, tenemos nuestra ley del organismo judicial y tenemos el Código de Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, aquí nuestra ley del organismo judicial nos dice el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Ya Guatemala ya toma una postura, ¿verdad? Y tenemos todo lo relacionado con la ausencia, ya vimos, en el Código Civil. Bueno, ya vimos lo que es la ausencia simple o material, la ausencia propiamente dicha, toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario, acuérdense que etcétera. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial. Bueno, esas son cuestiones procesales. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en etcétera. Termina el cargo de defensor judicial, aquí está, en el caso cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona es capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento. Bueno, ahí empieza, ¿verdad? Todo lo que son las cuestiones de carácter procesal que se dan con respecto a la ausencia. Si el ausente hubiera dejado mandatario, se procederá como expresado anteriormente. La ausencia debe ser declarada judicialmente, artículo 49. ¿Verdad? Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada continúa ahí, ¿verdad? Termina el cargo de guardador, todo lo que es de guardador, el Ministerio Público, no sé qué es el Procuraduría, ¿verdad? Y los parientes del ausente deben denunciar al juez. Administración de los bienes, que administra los bienes del ausente. Como ven que ya se crea un problema, ¿verdad? Los parientes que solicitan la administración de los bienes, todo lo que es la administración, ¿verdad? Y existe también la muerte presunta.
Dice, transcurridos 5 años, artículo 63, desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. La muerte presunta. Bueno, ahí continúa, ¿verdad? El testamento, etc. Los poseedores de los bienes deben proveer de alimentos a los que tengan derecho a recibirlos. Ven, pero todo aquí está todo relacionado con lo que dice nuestra ley, ¿verdad? Pero el Código de Derecho Internacional Privado también tiene algo sobre la ausencia. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Internacional Privado? Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. ¿Qué significa eso, jóvenes? Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede interpretar ese artículo? Bueno, les va a caer de deber. No obstante, después en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. Y hay diferencia, miren, aunque sea una misma figura, miren cómo están aplicando ley territorial, ley personal, se dan cuenta, porque las medidas provisionales van relacionadas con otra situación diferente a la representación del presunto ausente. El artículo 80 también es muy importante del Código de Derecho Internacional Privado. La ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores. Esta es una norma clásica, una regla clásica de derecho internacional privado. ¿Se dan cuenta? No resuelve, pero sí indica, guía, señala. Artículo 80, ¿verdad? La ley personal del ausente, para nosotros, ¿cuál sería esa ley personal? El domicilio. Determina a quién compete la acción para pedir la declaratoria de ausencia y establece el orden y condiciones de los administradores. Este artículo 80 es bastante importante, ¿verdad? El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y surte efecto la declaratoria de ausencia y cuándo y cómo debe cesar la administración de los bienes, así como la obligación y forma de rendir cuentas. Todo eso lo tenemos en nuestra ley. ¿Se dan cuenta de lo que más o menos leímos a grandes rasgos? Todo lo que se refiere a la presunción de muerte, aquí ya estamos ya en la muerte presunta, ¿verdad? En el artículo 63 del Código Civil, dice, todo lo que se refiere a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales se regula por su ley personal. Entonces, en el mundo no saben si es un guatemalteco, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? Va a detenerse su muerte presunta. Pero entonces ya nuestra ley ya dice, ¿verdad? Mire, el artículo 82 del Código de Derecho Internacional Privado dice, todo lo que se refiere a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos se regula por su ley personal. La ley personal, ¿verdad?
Nosotros seguimos la del domicilio. Entonces, dice acá, transcurridos 5 años, entonces aquí ya dice cómo, ¿verdad? El Código de Derecho Internacional Privado dijo solo vayan a, remítanse a tal sistema jurídico. Entonces ya nos dice, ¿verdad? Tienen que transcurrir 5 años. ¿Desde cuándo? 1, desde que se decretó la administración por los parientes. O, puede ser otra, desde que se tuvo la última noticia del ausente. Ahí podrá declararse la muerte presunta. Y entonces ahí, después, ya se puede pedir la posesión de la herencia, según nuestra ley. Según nuestra ley. Pero el Código de Derecho Internacional Privado nos dijo, vayan, si es muerte presunta, vayan a su ley personal. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Ese es por eso se llama prejudicialidad, ¿verdad? Porque antes de recurrir a la norma material que resuelve, hay que recurrir a la norma de derecho internacional privado. Y el artículo 83 nos dice, la declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación, ¿no? Termina, o la de presunción de muerte del ausente, la muerte presunta, tiene eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los administradores. Crea, ¿verdad? Tiene eficacia extraterritorial, o sea, todas esas cuestiones que vienen de la ausencia tienen eficacia en el derecho internacional privado. Entonces, ven, vimos aquí pues esas diferentes leyes, ¿verdad? Que tienen que ver en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, hasta en el ámbito político, ¿verdad? La ausencia es importante, pues, porque afecta el estatuto personal en cuanto a la capacidad, porque obviamente, ¿verdad? Existe incapacidad material, ¿verdad? Real, de ejercer ciertos derechos y cumplir determinadas obligaciones. Materialmente no se puede. Y por eso afecta la capacidad, y la capacidad es uno de los elementos que integran el estatuto personal. ¿Se han dado cuenta cómo vamos desarrollando el tema ya propiamente de derecho civil? Ahorita estamos inmersos en lo que es la persona, el estatuto personal y las relaciones de familia. Y ahora hay una institución todavía más, yo le digo más amplia en el derecho internacional privado. ¿Verdad? Que de hecho, esta figura yo podría atreverme a decir que existe en todas las legislaciones del mundo. Y podría atreverme a decirme que no es igual en todas, ¿no? Puede ser parecida. Y muy diferente entre una y otras sociedades. Me refiero a la figura del matrimonio. El matrimonio. Podríamos asegurar que existe el matrimonio legislado en todas las legislaciones del mundo. Yo diría que sí. De igual forma, posiblemente sí y en otras no, ¿verdad? Con unas posiblemente muy parecidos, con otras totalmente diferentes. Con los mismos requisitos, ahí sí no, ¿verdad? Muy diferentes.
y tal vez algunas culturas parecidas a la nuestra, bastante parecidos o iguales, pero con culturas diferentes, bien, incluso en cuanto a los impedimentos, ¿verdad? Entonces, el matrimonio en primer lugar, como yo les decía anteriormente, ¿verdad? Es tan especial que en una sociedad es considerado un contrato. Incluso hay contratos prematrimoniales, fíjense. Contratos prematrimoniales. Eso no existe acá, ¿verdad? Cuando se habla de contrato se habla de derechos y obligaciones. Entonces su naturaleza puede cambiar en diferentes sistemas. Uno es considerado como un contrato, en otro es considerado como una institución, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿cómo lo concebimos? ¿Verdad? Dice acá, el matrimonio es una institución social por el que un hombre y una mujer, fíjense, aquí sí está claramente, hombre, mujer, se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos. Procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. ¿Será que ese mismo precepto es idéntico en todas las legislaciones del mundo? No. Pero la institución en sí misma, ¿verdad? La figura jurídica es la misma, matrimonio. ¿Verdad? Una institución social, dice. Sí, Marcel Urizar. Licenciado, muy buenas noches, gusto saludarlo. Igualmente. Licenciado, perdone, ¿por qué se dice que es una institución social el matrimonio? Porque así lo determina nuestra legislación, ¿verdad? Como le digo, en otras legislaciones está reconocido como un contrato civil. Para nosotros es una institución porque se establece como una figura jurídica establecida y fundada, ¿verdad? Que radica su fundamento principalmente en la ley, ¿verdad? Y es social porque está también, pues, reconocida como una institución social. La doctrina también la reconoce como una institución social, ¿verdad? A la par de otras, ¿no? El sistema educativo también es una institución, ¿verdad? La religión la tenemos como una institución, el sistema económico, ¿verdad? Y la familia, el matrimonio, ¿verdad? La institución familiar, dentro de ellas pues está el matrimonio. Entonces, las instituciones sociales pues son sistemas de normas consolidadas, ¿verdad? Que es un sistema de normas consolidadas dentro de una sociedad que establecen el contenido de determinadas roles sociales, ¿verdad? Porque entre el matrimonio hay roles, ¿no? Hay roles sociales, como también en la educación. En el sistema educativo también hay roles, ¿verdad? Roles sociales, pero el matrimonio tiene los roles sociales determinados hacia qué? Hacia los fines del matrimonio, como son, ¿verdad? En la convivencia mutua entre un hombre y una mujer. Por eso es que se individualiza como institución social el matrimonio, ¿verdad? Y esa unión debe ser legalmente constituida, ¿verdad? Y nuestra ley, nuestro sistema jurídico
para esa institución social también cuenta con un sistema de normas. ¿Quiénes pueden casar? ¿Quiénes pueden celebrar matrimonios? ¿Verdad? ¿Quiénes pueden contraer matrimonios? ¿Qué requisitos hay? ¿Qué prohibiciones hay? Porque dentro de esa institución van a haber roles definidos. Por eso es una institución, ¿verdad? Es una situación, es una figura establecida en la ley, fundada en la ley, ¿verdad? Con un sistema de normas, consolidada, ¿verdad? Podríamos decir tipificada, con determinados roles dentro de la misma, ¿verdad? Pero como digo, no es la única institución que hay. Hay otras instituciones, pero por eso individualizan al matrimonio y le señalan sus fines, ¿verdad? Para que cumpla pues con toda la tipificación que conlleva el matrimonio. No solo es el acto jurídico, ¿verdad? De unir a un hombre y a una mujer con capacidad legal para contraerlo y sin impedimentos. Recuerda que nosotros tenemos también nuestros propios impedimentos, ¿verdad? Y deben cumplir, ¿verdad? Ciertos fines. Y dentro de esos fines es donde van a resaltar los roles, ¿verdad? Dice con el ánimo de permanecer, de permanencia. Ese es uno. Bueno, ahí van los dos, ¿verdad? Y con el fin de vivir juntos, procrear. En todas esas situaciones van roles definidos. Ahora están muy discutidos, ¿verdad? Pero siguen teniendo validez, porque los nuevos cambios que quieren impulsar en la sociedad, los matrimonios de igualitarios, ¿verdad? No cumplen esos fines. No los cumplen. Y haciendo paréntesis, ¿verdad? Estamos llegando a unos extremos muy peligrosos. Muy peligrosos. Estaba viendo yo en internet que en España una señora demandó a su esposo por maltrato económico, psicológico y físico. Total que cuando ya el esposo tenía que presentarse, él declaró que se percibía como mujer. Y no surtió la demanda en España. Son casos de la vida real que se están dando y que van golpeando duramente a la sociedad. Tal que ahora ya maltrato físico ya no lo pudieron tipificar porque eran dos mujeres. Yo voy a esto, ¿verdad? Que el matrimonio igualitario pueden considerarse como quieran, pero no hay procreación. No puede haber procreación. Ahí no se cumplen uno de los fines del matrimonio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, licenciado, perdone, licenciado, que lo interrumpa, pero es que la ley es clara, porque dice, ¿verdad?, institución social por la que un hombre y una mujer, está claro. Entonces, la ley nuestra es tajante, es tácita. Entonces, yo no sé por qué aquí andan diciendo que una mujer, que dos mujeres, que dos hombres, pero si la ley es tácita, entonces lo demás no existe. Todo lo que está fuera de la ley es ipso iuri, ¿verdad, licenciado? Sí. Así es, usted tiene razón. Eso es en nuestra sociedad aún. Pero hay otras sociedades que ya aceptan el matrimonio igualitario. Les conté este exalumno que tuve, ¿verdad? Que me enseñaron las fotos de su matrimonio y en Estados Unidos era otro hombre. Los dos y vestidos iguales, ¿verdad? Y con gente y todo ahí, un matrimonio. Fue alumno ahí de la facultad. Porque en otros países ya aceptan eso. Nuestra legislación todavía
protege esta cuestión. Ahora el problema va a ser si algún día puede llegar alguna persona a proponer, ¿verdad?, una reforma en la ley. Así como van las cosas, ustedes estamos preparados para cualquier sorpresa, ¿verdad? Pero que el compañero Marcel es claro, ¿verdad?, en decir que dice un hombre y una mujer. Por el momento nuestra legislación así lo contempla, ¿verdad? Y de entre sus fines pone incluso la procreación. La procreación. Dos personas igualitarias no pueden procrear, sean solo mujeres o solo hombres, ¿verdad? No se puede. Pero entonces, aquí ya tenemos pues nuestro propio concepto, ¿verdad? Entonces, es una institución social. Ahora, ¿qué importancia tiene el matrimonio en el ámbito internacional? ¿Verdad? Podríamos decir que es generalmente, pero no siempre, ¿verdad? Porque yo he visto familias donde no están casados, familias ejemplares, ¿verdad? Es una cuestión de mucha discusión, pero idealmente, ¿verdad?, es el origen de la familia, el matrimonio, ¿verdad? También por ser una institución que existe en todos los ordenamientos del mundo. Y aquí pues, y ahí vamos a ver pues todas las situaciones que hay, porque hay países que aceptan únicamente el matrimonio religioso. Y ahí. Otros que aceptan únicamente el matrimonio civil, ¿verdad? Hay otros que exigen los dos, el religioso y el civil. Y hay unos que aceptan solo el civil. Es bien complicado, ¿eh? O pueden aceptar religioso y civil o solo el civil, cualquiera de esas dos formas. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, porque es el origen de la familia en casi todos los estados del mundo, por ser una institución, ¿verdad?, que existe en todas las legislaciones, porque los medios de comunicación ahora posibilitan mucho el matrimonio entre personas de diferente nacionalidad. Dice, y es una institución jurídica que provoca muchos conflictos. Yo le agregaría otro muy importante. Y eso por favor me lo apuntan ahí porque sí es importante. Porque modifica el estado de las personas. El estado civil, ¿verdad? Modifica el estado civil de las personas. De la persona, ¿verdad? De soltero a casado. Y ese estado va a implicar un cúmulo de derechos y obligaciones. Un cúmulo de derechos y obligaciones que va a tener que estar relacionado directamente con ese vínculo. En primer lugar, pues nosotros ya no podríamos pretender, en principio, ¿verdad? No, y ya no podemos definitivamente contraer matrimonio en nuestro caso los hombres con otra mujer y las mujeres con otro hombre, porque tienen un vínculo y solo uno aceptamos acá, ¿verdad? Ya nos impide, como se dice, ya no tiene libertad de Estado. En otro, ya no nos permiten tampoco relaciones sentimentales con determinadas personas, por ejemplo, las familias de nuestros cónyuges. Incluso ahí está con suegras, ¿verdad? Con las hermanas, con los hermanos, ya no, se complica la situación. Y no digamos más todavía con nuestros hijos, con nuestras hijas. Nosotros tenemos pues ciertos códigos morales, ¿no?, que hemos plasmado en la ley. Hay otros países que son un poco más relajados con esto, ¿verdad? Pero como yo les decía al principio, ¿se acuerdan? El sistema jurídico es un sistema de valores.
Aquellos sistemas que vienen formándose era de que la persona nace y se va relacionando, se van cimentando, se van fortificando, fortaleciendo, ¿verdad? Esos valores. Y eso también nos da una idea de identidad. ¿Verdad? Y en el matrimonio se mira muchísimo esto. ¿Verdad? El matrimonio no es igual en Las Vegas que en Guatemala. Totalmente diferente. Como el divorcio, bueno, es un estado de excepción al matrimonio, ¿verdad? Y pues aquí no cualquiera puede divorciarse así por así, ¿verdad? En otros países sí. Posiblemente tengan valores diferentes, ¿verdad? Entonces modifica el estado civil de las personas, ¿verdad? De soltero paso a casado. Y ese es un derecho adquirido a nivel internacional, mundial. Usted si se casa acá como guatemalteco, ¿verdad? con una guatemalteca o con un guatemalteco, y salen, ¿verdad?, del país a cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo van a ser casados. Casados. Entonces dice aquí el doctor Larios, presentar una descripción objetiva de matrimonio, una descripción que respete todos los ordenamientos jurídicos y religiosos, es bastante difícil, ¿verdad? Es que hay ordenamientos jurídicos, hay ordenamientos religiosos. Y aquí pues empieza a dar una explicación bastante amplia. Regulación legal. Dentro de la diversidad de legislaciones, se puede establecer que todas contienen disposiciones relativas a 3 grandes aspectos. Formalidades. ¿Serán las formalidades iguales en todas partes del mundo? No son iguales. Capacidad. Tendremos la misma capacidad a la misma edad se exigirá en todas partes del mundo. Y efectos. Formalidades. Y ahí tenemos ya pues a esta legislación, ¿verdad? Vamos a incluso dice el Código de Derecho Internacional Privado, artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiere a capacidad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería para Guatemala? Domicilio. Si queremos averiguar si una persona es capaz para contraer matrimonio, vamos a su domicilio. Aquí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, hay situaciones que creo que golpearían la moral, las buenas costumbres. Y por eso no se pueden realizar. Como les digo, en unos pueblos de la India hay matrimonios de niños de 5 años. Yo creo que en Guatemala, por muy capaz que sea según su domicilio, podríamos decir que va contra el orden público, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué digo yo? No podría, ¿verdad? Casar 2 niños de 5 años. Son de parvulitos todavía, ¿no? No pueden. ¿Qué pueden ser años de matrimonio? No sé cómo será el matrimonio allá, pero ya los casan a los 5 años. Entonces, para la capacidad, ley personal. ¿Y cuál es la ley personal? ¿La del domicilio o la de la nacionalidad? Dice, la mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio, dice nuestro Código Civil. ¿Y cuando somos mayores de edad? Entonces, eso tenemos que irlo viendo, ven, artículo por artículo. Eso tenemos que ir, por eso es que se requiere un ejercicio intelectual, ¿verdad? Porque vamos viendo paso por paso. Dice acá,
La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, dice el artículo 8. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Verdad? Entonces aquí ya estamos. Dice, ¿verdad? Sin embargo, pueden contraerlo el varón mayor de 16. Bueno, eso ya creo que está, pero aquí la mayoría pues es importante, ¿verdad? El estado y la capacidad. Pues tenemos matrimonios válidos, ¿verdad? Matrimonios nulos, ¿verdad? Bien, entonces, para los menores, pues, la autorización deberá otorgarla conjuntamente el padre y la madre, o el que ellos ejerce la patria potestad, etc. Todas estas son nuestras propias disposiciones internas, ¿verdad? Pero aquí, los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiere a la capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. ¿A qué dispensa se refiere, jóvenes? Dice, su dispensa. ¿Cuál es la dispensa? Ustedes que vieron derecho civil. ¿Que vieron derecho civil? ¿Verdad? Dice, la capacidad para contraer el matrimonio, consentimiento o consejo paternos, a los impedimentos y a su dispensa. Porque son menores de edad, pues los padres pueden autorizarlo, ¿verdad? Y si no lo autoriza el padre, los padres, ¿qué pasa? El juez podría decretarlo, ¿verdad? Dice, en caso de desacuerdo de los padres o de negativa de la persona llamada a otorgar la autorización, ¿verdad? Bueno, los padres estamos en desacuerdo de que se casen y no autorizamos. ¿Qué sucede ahí? ¿Verdad? El juez puede concederla cuando los motivos en que se funda la negativa no fueron razonables. Pero ya es cuestión del juez. Eso se llama dispensa judicial. Pero aquí pierden derecho a alimentos los menores, fíjense ustedes. Dice, el que cesará la obligación de dar alimentos, numeral 5 del artículo 189, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Ahí vienen todas las consecuencias que va teniendo. Y todo lo que eso pasa en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Todas las consecuencias que tiene nuestra legislación. Porque el Código de Derecho Internacional Privado nos remitió hacia la ley personal, ¿verdad? Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por su ley personal en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficiente la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación, ¿verdad? Entonces nos está hablando del matrimonio de persona extranjera,
¿verdad? Y nosotros tendremos algo relacionado con matrimonios extranjeros, claro que sí. Artículo 130. Ah, no, sí. Ese es cónyuges, ¿verdad? Matrimonio, pedimento del matrimonio, contrayente extranjero, artículo 96. El contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos, en el diario oficial. Si el matrimonio no fuera celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. ¿Se dan cuenta? Todas las disposiciones que hay relacionadas con esta situación, ¿verdad? Y aquí pues miraríamos, sí, los extranjeros deben acreditar, ¿verdad? Deben acreditar pues su libertad de Estado. Y aquí ya tiene otras implicaciones más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el contrayente es extranjero, ¿verdad? Debe celebrar capitulaciones matrimoniales. Si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, ¿verdad? Como un elemento concurrente, ¿verdad? Las capitulaciones matrimoniales. Ven cómo va enlazándose todo, ¿verdad? Vamos con la estación y vamos aplicando y viendo cómo se va ampliando el tema, ¿verdad? ¿Hasta dónde fuimos ya? Y aquí nos habla algo sobre un extranjero, pero cónyuges. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacionalidad se determina a falta de capitulaciones por la ley personal que les es común. Artículo 130. Cuando son extranjeros, los cónyuges, ¿verdad? Cuando es el matrimonio, ¿qué hago? Ahora, si son extranjeros, ¿qué puedo? ¿Ah? Se termina a falta de capitulaciones, ¿ah? Si no tienen, por la ley que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueren de distinta nacionalidad, por el lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal, ya como cónyuges, ¿verdad? Bien. Entonces ven todos los... La legislación es aplicable a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezcan y que no sean dispensables, a la forma del consentimiento y a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, o la oposición a matrimonio, artículo 38 del Código de Derecho Integral Privado, a la obligación de denunciar los impedimentos y las consecuencias civiles, a la denuncia falsa, a la forma de las obligaciones criminales y a las autoridades competentes para celebrarlas. Por la legislación local, ¿no? Se aplica entonces, para la libertad de Estado, eso quede claro, para probar la libertad de Estado de los contrayentes se aplica la ley personal. Ley personal, ¿verdad? Pero para los impedimentos, para la forma del consentimiento y para la fuerza no de los esponsales, ¿verdad? Se aplica la ley local. Como ven,
Seguimos con las clases del principio, ¿verdad? Bartolo Sassoferrato. Diseccionar una relación o una institución jurídica. Aquí estamos diseccionando lo que es del matrimonio, ¿verdad? Matrimonio. Capacidad por la ley personal. Libertad de Estado. También por la ley personal. Impedimentos, ley local. Forma del consentimiento, local. Fuerza de los esponsales, local. ¿Verdad? Como ven, cada situación puede llevarnos a una legislación diferente. Bueno, viene la forma del matrimonio. Aquí hemos visto un principio, ¿verdad? Bastante recurrente en este curso, de la forma del matrimonio. Habla el artículo 41 del Código de Derecho Internacional Privado. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, es que eso es lo importante. Aquí nos está, y eso es lo importante en el derecho internacional privado. Expresar la mínima, ¿verdad? Aquí estamos diseccionando, ¿verdad? El matrimonio, ahora estamos viendo su forma. Vemos la capacidad. Forma del matrimonio. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma, solo la forma, ¿verdad? El matrimonio celebrado en la que establezca como eficaz la ley del país en que se efectúe. ¿Qué principio estamos viendo acá? Hemos venido repitiéndolo. Dice, se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma. El matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz la ley del país en que se efectúe. Este es el principio o regla locus regit actum. ¿Y qué es la regla locus regit actum? ¿Qué dice nuestra ley sobre esa regla? Artículo 28 de la ley del organismo judicial. Ahí dice formalidades externas de los actos, ¿se dan cuenta? Y aquí estamos hablando de forma también, ¿verdad? Con el artículo 41 de la ley del Código de Derecho Internacional Privado, con el artículo 28 de la ley del organismo judicial. Dice, las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos nosotros que tenemos que aceptar, ¿verdad? Y se acepta, de hecho acepta el estado civil de las personas. Se han casado en otro país y nosotros acá le reconocemos su calidad de tal. El señor y la señora tales y tales, ¿verdad? Esposos, tienen obligaciones y derechos recíprocos, obligaciones y derechos con sus respectivas familias. Y aunque no se casaron aquí, y aunque no vivan acá, ¿verdad? Su estado de casados se les va a reconocer. Derechos adquiridos. Los derechos son, también tenemos este otro principio, ¿verdad? Que se aplica de forma transversal, yo les dije, en el código, ¿verdad? Y en el transcurso de este curso de Derecho Internacional Privado. Dice, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código, reglas, dice, no normas jurídicas, reglas, ¿verdad? Tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo, y esto es importantísimo, miren,
que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Los matrimonios igualitarios, ¿verdad?, pueden ser válidos en cuanto a la forma, no fondo, ¿verdad?, pero como tiene implicaciones ya morales, ¿verdad?, los efectos acá. Entonces, ya hay una excepción, ¿verdad? Dice también, sin embargo, dice, aquí está la otra hipótesis, ¿verdad? Los estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa podrán, ese es potestativo, ¿verdad?, negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. Aquí hay lo que se les denomina convergencia o concurrencia de leyes. Deben concurrir las dos legislaciones, ¿verdad?, la del estado donde lo hicieron y el estado donde va a tener sus consecuencias. Entonces, dicen, en los países en donde las leyes, bueno, sin embargo, los estados cuya legislación exijan ceremonia religiosa podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes se ajustarán a su ley personal sin perjuicio que les sean aplicables las disposiciones del artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40? Muy importante, fíjense. Artículo 40 del Código de Derecho Internacional Privado. Los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros, que contraríe sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, a los grados de consanguinidad. Yo decía, nosotros dentro del matrimonio tenemos también esas obligaciones. Y para celebrar el matrimonio también hay impedimentos entre hermanos, entre familiares, ¿verdad?, muy cercanos, no se puede. Entonces dice, por razones pues de un matrimonio anterior no disuelto, a los grados de consanguinidad o afinidad con la suegra, ¿verdad? Es muy complicado, son cuestiones complicadas, ¿verdad?, respecto de los cuales exista impedimento absoluto o la prohibición de casarse establecida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el matrimonio de uno de ellos, y a la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, o cualquiera otra causa de nulidad insubsanable. Ahí pues queda a disposición, ¿verdad?, el criterio de cada estado reconocer o no ese matrimonio. Entonces dicen, podrán negar validez. Bueno, en los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio que les sea aplicable las disposiciones del artículo 40. Ya vimos lo que dice el artículo 40, ¿verdad? Y para nosotros, los agentes consulares pueden celebrar o no pueden celebrar matrimonio. Ahí está el problema. Efectos del matrimonio. En cuanto a las personas de los cónyuges, se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, si fuere diverso, el del marido, en lo que toque a los deberes respectivos de protección y obediencia, a la obligación o no de la mujer de seguir al marido cuando cambie de residencia, o a la disposición y administración de los bienes comunes y a los demás efectos especiales del matrimonio.
Aquí nos está diciendo, ¿verdad? La ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. ¿Por qué dicen eso? Porque antes las mujeres tenían que solicitar permiso a su marido para demandar. Si ustedes ven una demanda que presentó doña Dolores Bedoya de Molina, por ahí anda el documento que ella presentó, y por esas cuestiones de la independencia y todo, y alguna cuestión de esa. Ahí decía, ¿verdad? Todos sus datos decía con el permiso expreso, ¿verdad? De mi esposo, el doctor Pedro Molina, así, había permiso. Tenían que pedir permiso al esposo. Entonces, imagínense, esto tiene casi 90 años esta ley. Todavía tiene muy reciente eso, ¿verdad? De que las mujeres tenían que pedir permiso al marido para comparecer ante los tribunales. Entonces, la ley personal de la mujer regirá la disposición y administración de sus bienes propios y su comparecencia en juicio. Ahora ya no se permite, ya no se necesita, ¿verdad? Se sujeta al derecho territorial, miren, ya cambió, ¿verdad? Pasamos de una ley personal, ¿cuándo? Para esto y esto y esto, pero para esto es ley territorial. La ley se sujeta al derecho territorial, la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. ¿Por qué? Es porque se considera el domicilio conyugal. También se aplica imperativamente, miren, imperativamente el derecho local que prive de efectos civiles al matrimonio del bígamo. Del bígamo. Aquí no se admite aún, ¿verdad? Aquí hay que demostrar libertad de Estado para contraer matrimonio. En otros países posiblemente no, ¿verdad? Pero aquí sí, ¿verdad? Privan estas situaciones. Entonces, aquí pues el doctor Lario ya nos dio las formalidades, la regla locus regit actum, ¿verdad? Esa es la que priva. A referirnos a formalidades, involucramos todos aquellos actos, condiciones y requisitos que deben llevarse a cabo antes de la decisión del matrimonio. Bueno, serían anteriores, ¿verdad? Tales como capitulaciones matrimoniales, contrato matrimonial, donde se les llame pruebas materiales de soltería, certificados médicos, consentimiento de los padres para los menores de edad, según la ley local, esponsales en donde estos sean un prerequisito, ¿verdad? Publicaciones, bueno, hay muchas cuestiones que enlista aquí el doctor Larios, ¿verdad? También dice capacidad. La capacidad para contraer matrimonio se regirá por la ley personal. Entonces ya vamos viendo dos cuestiones diferentes. Matrimonio, ¿verdad? El tema. Formalidades, locus regit actum. Capacidad, ley personal. Miren cómo se ve de claro aquí, cómo se va diseccionando esa figura, ¿verdad? Ley personal. Efecto del matrimonio. En primer lugar, dice, lo referente a las relaciones personales de los cónyuges, en sus relaciones personales y en los cuales la organización social está íntimamente interesada. ¿Qué ley rige esas relaciones? La doctrina y la legislación aportan diferentes respuestas. La ley de domicilio, la ley nacional, la ley de residencia, la ley personal. En el continente europeo, bueno, y en el continente americano, el Código de Derecho Integral Privado distingue así. A. El deber de protección y obediencia, que ya lo leímos, ¿verdad? La obligación de la mujer de seguir a su marido se rige por ley personal de los cónyuges, y si fuera distinta, la del marido. A. B. La obligación de fidelidad, cohabitación y ayuda mutua por la ley territorial, domicilio. Efectos, ¿verdad?, civiles afectados por el bígamo se rige por la ley local,
domicilio. En segundo lugar, lo relativo al aspecto económico, ¿verdad? En general, podemos resumir la legislación existente en dos grandes escuelas en lo que respecta a lo económico. A, Se quedó sin audio, Luis. Compañeros, creo que por la lluvia, creo que se le fue el internet al licenciado, por eso ya no hubo comunicación.